biomoléculas. Uno de los términos claves para comprender la composición y la estructura de estas moléculas es CHOMS. Por supuesto, esta no se trata de una palabra. CHOMS es simplemente la reunión de los símbolos químicos de los elementos presentes en las biomoléculas. C significa carbono, H significa hidrógeno, O significa oxígeno, N significa nitrógeno, S significa azufre y P significa fósforo. Para decirlo en otras palabras, las biomoléculas están constituidas por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. La importancia de las biomoléculas reside en que conforman a los seres vivos. Asimismo, desempeñan funciones como la de construir la estructura de la célula o realizar alguna actividad funcional. Existen 4 tipos de biomoléculas: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En los carbohidratos, la célula encuentra una importante fuente de energía, una especie de combustible que se puede emplear de manera inmediata. Pero estas biomoléculas también proveen de energía de reserva a plantas y animales. Los carbohidratos contienen 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Son además sólidos, blancos y cristalinos. Tienen un sabor dulce y pueden disolverse en agua. De acuerdo con su número de moléculas, los carbohidratos se dividen en 3 grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos se distinguen por tener una sola molécula. Algunos de los monosacáridos más conocidos son la fructosa y la glucosa. Como lo sugiere su nombre, la fructosa se halla en el azúcar de las frutas. La glucosa, que es el más común de los monosacáridos, se encuentra en la sangre. La principal característica de los disacáridos consiste en que se forma a partir de la unión de 2 monosacáridos. Algunos de los disacáridos son la sacarosa, la cual se encuentra en el azúcar común, y la lactosa, que es el azúcar de la leche. Los polisacáridos son el resultado es la unión de 3 o más monosacáridos. Existen 2 polisacáridos muy importantes: el almidón y el glucógeno. Ambos constituyen energía de reserva para los organismos. El almidón es un polisacárido que se encuentra de reserva como en algunas plantas, por ejemplo, la papa. El glucógeno hace una función casi idéntica, nada más que en los organismos animales. Se localiza principalmente en los músculos y en el hígado. Los lípidos son biomoléculas formadas por un ácido gráfico y alcohol. Tienen cadenas muy grandes formadas de carbono e hidrógeno. Se encuentran en estado sólido o líquido. Uno de sus rasgos particulares es que solo puede disolverse en sustancias fuertes como el éter o el alcohol, a los cuales se les llama disolventes orgánicos. Es decir, los lípidos forman energía de reserva Y forjan las membranas de la célula.
aunque en algunos casos funcionan como vitaminas o también como hormonas. De acuerdo con sus funciones, se dividen en 4 grandes grupos. El grupo número 1 son los lípidos con función energética. Los lípidos de este grupo son sustancias de reserva energética y se encuentran en forma de grasas. En los animales se localizan bajo la piel, en el tejido adiposo. Ahí integran una cubierta que protege a los animales del frío. En las plantas se localizan como ceras, las cuales cubren las hojas y ayudan a evitar la secación del follaje. Grupo número 2. Lípidos con función estructural. Existen algunos de los lípidos cuya función es conformar las membranas de todas las células. Se les llama fosfolípidos, pues contienen fósforo. Grupo número 3. Lípidos con función hormonal. Estos lípidos ayudan a regular el funcionamiento de los organismos. Reciben también el nombre de esteroides. Un ejemplo son las hormonas sexuales humanas. Grupo 4. Lípidos con función vitamínica. Estos proporcionan sustancias en el crecimiento de los seres vivos. Algunas vitaminas que se encuentran dentro de la clasificación de los lípidos son la vitamina D, la vitamina A y la vitamina K. Las proteínas son biomoléculas que se realizan múltiples funciones. Están constituidas por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Contiene aminoácidos esenciales. Existen 20 aminoácidos diferentes, los cuales se combinan para formar las distintas proteínas. Según su función, las proteínas se clasifican en 6 grandes grupos. 1. Proteínas estructurales. Forman parte del cuerpo o estructura de los seres vivos. Un ejemplo es la queratina, la cual constituye algunas partes de los animales. 2. Proteínas hormonales. Regulan y controlan algunas de las funciones de los seres vivos. Una proteína hormonal es la insulina, que controla la entrada de glucosa a las células. 3. Proteínas de defensa. Atacan y destruyen a los microorganismos que entran al cuerpo de los vertebrados. A estos se les llama anticuerpos, y entre ellos se encuentran los glóbulos blancos. 4. Proteínas de transporte. Transportan sustancias y moléculas a través de la sangre o de las membranas. Las hemoglobinas es una proteína de transporte. Su función consiste en llevar oxígeno de los pulmones a las células. 5. Proteínas de acción enzimática. Acelera las reacciones químicas que tienen lugar en un organismo. Todas las reacciones químicas en un organismo es mediada por una proteína específica. Por ejemplo, en la saliva se encuentra la amilasa, la cual descompone al almidón en sus glucosas componentes. Las biomoléculas, que son constituyentes fundamentales en procesos vitales de los seres vivos, son denominados metabolitos primarios. Estos metabolitos tienen distribución taxónica. Se puede considerar que los elementos metabolitos primarios por su existencia son la ribosa de la fructosa, ácido pirívico y el glicerálido. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen como una de sus tareas controlar la mayoría de las actividades que realizan las células. Sin embargo, su función más importante es transmitir las características genéticas de padres a hijos. En otras palabras, son los responsables de transmitir la información hereditaria. Los ácidos nucleicos se encuentran dentro de la célula y los conforman los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Asimismo, están divididos en las unidades llamadas nucleóridos. Existen 2 ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Las siglas ADN significan ácido desoxirribonucleico
y el ADN contiene la información o las instrucciones del funcionamiento de las características. Esta información se hereda de células madres a células hijas. El ADN está unida por dos cadenas entre sí. Al girar, su eje central de ambas cadenas adquiere la apariencia de una escalera de caracol, con dos barandales y varios peldaños en su interior. Las siglas ARN significan ácido ribonucleico. Las funciones de este ácido en que consiste en ser intermediario que permite la interrupción correctamente de la información del ADN. A diferencia del ADN, el ARN está formado solamente por una cadena de nucleótidos. En conclusión, estos elementos son indispensables para los seres vivos y sin ellos no podríamos sobrevivir.